En medio de un mercado inmobiliario que languidece bajo el peso de décadas de decisiones fallidas y promesas rotas, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, finalmente lo ha admitido. Esto no es algo que la Fed pueda solucionar. La frase fría y reveladora deja claro que no puede detener el desmoronamiento de un sistema que ha dejado a millones de estadounidenses sin acceso a la vivienda. No es solo una cuestión de tasas de interés o inflación. El problema es más profundo, más oscuro, y se arrastra desde las raíces mismas de la política económica del país. Mientras el mercado inmobiliario tambalea, con ventas de viviendas cayendo al ritmo más bajo en casi 30 años, Powell se enfrenta a una realidad ineludible. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El rostro del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, revelaba el peso de las circunstancias. Cada palabra que pronunciaba en la conferencia de prensa tenía un eco que resonaba en los rincones más oscuros de los mercados financieros y, sobre todo, del mercado inmobiliario. Powell, quien en otro momento fue visto como una figura firme y controladora del timón económico de Estados Unidos, admitía que la Reserva Federal, por mucho que lo intentara, no tenía las herramientas necesarias para salvar el mercado inmobiliario. Y con esta admisión, dejaba en evidencia un fracaso que resonaba más allá de las cifras. Habían pasado apenas unas horas desde el anuncio de un recorte de las tasas de interés, un gesto que parecía estar destinado a revivir un mercado tambaleante, pero que al mismo tiempo carecía del poder de cambiar la realidad. Esa realidad subyacente. A pesar del recorte, las tasas hipotecarias apenas reaccionaron el 6,2% al 6,09% para la tasa fija promedio a 30 años. Una diferencia insignificante. Para aquellos que se esperaban que estas pequeñas fluctuaciones fueran suficientes para hacer asequible el sueño de la casa propia, la decepción era tangible. Powell se encontraba ante una pregunta ineludible. ¿Podría este recorte de tasas reactivar la demanda en el mercado inmobiliario y con ello hacer que los precios se disparen nuevamente? Su respuesta fue cruda, casi dolorosa, en su sinceridad. El verdadero problema con la vivienda es que no hemos tenido suficientes viviendas y vamos a seguir sin tenerlas. Un problema que, según él, estaba fuera del alcance de la Reserva Federal. Esas palabras resonaban como un eco en las mentes de aquellos que se han visto obligados a postergar una y otra vez la compra de una vivienda. La crisis del sector no es nueva, ni mucho menos, pero las promesas de la administración Biden de manejar la inflación y estabilizar los precios de las viviendas han quedado a medio camino. La inflación se disparó en los últimos 2 años, erosionando el poder adquisitivo de millones de estadounidenses, mientras que los precios de las viviendas seguían en niveles inalcanzables para la clase media. El déficit habitacional, ese oscuro fantasma que lleva décadas persiguiendo a los mercados inmobiliarios de Estados Unidos, se veía reforzado por regulaciones y políticas mal encaminadas que databan de la gran crisis financiera. No se construyeron suficientes viviendas y el país sigue arrastrando un déficit de millones de unidades, una cifra que varía dependiendo de a quién se consulte, pero cuyo impacto es evidente. Los precios siguen siendo altos y las oportunidades de acceso a una vivienda se desvanecen lentamente. Powell, al admitir la incapacidad de la Fed para intervenir de manera decisiva, dejaba una puerta abierta al escepticismo sobre la capacidad del gobierno de Joe Biden de lidiar con una economía fragmentada. En su momento, Biden y su equipo anunciaron con orgullo que habían creado casi 16 millones de empleos desde que asumieron el poder.
Sin embargo, las estadísticas también contaban otra historia. La Oficina de Estadísticas Laborales revelaba que en los últimos 12 meses, hasta agosto, los trabajadores nativos estadounidenses habían perdido más de 1.3 millones de empleos, mientras que los trabajadores extranjeros ganaron más de 1.2 millones de empleos en ese mismo periodo. Esta contradicción no pasó desapercibida, especialmente para aquellos que ya cuestionaban la capacidad de administración Biden de priorizar las necesidades de los trabajadores nativos frente al aumento de la inmigración. A pesar de las cifras positivas presentadas, la realidad económica para muchos estadounidenses seguía siendo precaria. La tasa de desempleo, que había alcanzado el 4% en mayo por primera vez desde enero del 2022, aumentó nuevamente al 4.3% en julio, antes de estabilizarse en un 4.2% en agosto. Un pequeño respiro que apenas suavizaba la preocupación de fondo. Mientras Powell intentaba desviar la atención hacia el papel de la inmigración en el aumento de la tasa de desempleo, su retórica parecía más una justificación que una solución real. Sabemos que ha habido una gran afluencia a través de las fronteras y que eso ha permitido que la tasa de desempleo aumente, declaró. Sin embargo, esa explicación no resolvía las inquietudes más profundas del país. No solo enfrentaba una crisis laboral, sino una crisis de acceso a la vivienda que ni Powell ni Biden podían ignorar. El mercado inmobiliario estadounidense había experimentado un auge durante la pandemia. Las tasas hipotecarias estaban en mínimos históricos y el teletrabajo permitió a muchas personas mudarse a nuevos lugares. Pero esa burbuja no tardó en explotar con la inflación, alcanzando niveles preocupantes. La Fed se vio obligada a aumentar las tasas de interés, lo que llevó a un rápido incremento de las tasas hipotecarias. El golpe fue devastador. El mundo de la vivienda quedó paralizado. Las ventas de viviendas existentes cayeron en un nivel más bajo en casi 3 décadas, y el sueño de una recuperación rápida se desvanecía. En agosto, las ventas de viviendas existentes cayeron en un 2.5% respecto al mes anterior y un 4.2% en comparación con el año anterior. Las cifras eran claras, pero el panorama seguía nublado por la incertidumbre. Powell, mientras hablaba sobre la situación en la conferencia de prensa, dejó claro que la Fed no podía hacer mucho más para cambiar la dinámica estructural del mercado. Es difícil zonificar lotes que estén en lugares donde la gente quiera vivir, admitió. El impacto de estas palabras no solo fue económico, sino también político. Los republicanos ya estaban utilizando la situación para cuestionar la eficacia de las políticas económicas de la administración Biden, que a pesar de sus promesas de recuperación, parecía estar perdiendo el control sobre varios frentes económicos. Y en medio de todo esto, Powell continuaba manteniendo su postura. Reducir la inflación en general y normalizar las tasas y el ciclo inmobiliario es lo mejor que podemos hacer por los hogares, afirmó. No obstante, su optimismo se sentía vacío ante la magnitud del problema. El déficit de vivienda seguía siendo un obstáculo insuperable para millones de estadounidenses. Las tasas de interés, aunque más bajas, no podían contrarrestar la falta de oferta y el recorte reciente apenas movía la aguja en un mercado que parecía haber tocado fondo. Las esperanzas de que la normalización de las tasas desencadenara una recuperación sostenible en el mercado inmobiliario era, en el mejor de los casos, una ilusión. Lo que quedaba era una economía profundamente fracturada, donde las políticas de la Reserva Federal solo ofrecían paliativos temporales y donde las decisiones del gobierno de Biden no abandonaban las raíces del problema. Powell, con su admisión de que la Fed no podía hacer mucho más, se encontraba en una posición incómoda. Había sido el arquitecto de las políticas que, en su momento, habían salvado la economía de una recesión profunda.
pero ahora enfrentaba una crisis que no podía controlar. El impacto de estas decisiones resonará en los próximos meses. Los analistas ya pronosticaban un 2024 complicado para el mercado inmobiliario y la política estadounidense se entrelazan cada vez más con la economía en un ciclo de retroalimentación peligrosa. La confianza de la administración Biden en la Fed estaba en su punto más bajo y las soluciones a corto plazo no eran suficientes para revertir el daño causado por años de inacción y mala gestión. Mientras tanto, los estadounidenses seguían enfrentando la realidad de que el sueño de una vivienda propia se alejaba cada vez más. Los recortes en las tasas de interés eran, al final, una pequeña victoria en medio de una batalla perdida. Powell lo sabía, y aunque no lo admitiera del todo, su rendición ante la crisis inmobiliaria era un reflejo de una verdad más amplia. El sistema estaba roto y no había soluciones fáciles a la vista. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con